Y es que el expresidente Rafael Correa está denunciando un lawfare profundo y está criticando la gestión de la justicia en el Ecuador. Almorzando con el Mashi, no sé si lo vieron, pero para aquellos que se lo perdieron, el presidente Correa le dice todo al muchacho libre. Habló también del tema de Godoy, que es un tema muy sensible en el Ecuador, que hoy está dando la vuelta en las redes sociales. Esa reciente emisión de su espacio Almorzando con el Mashi, el expresidente Rafael Correa arremetió contra lo que denomina una estrategia sistemática de persecución política mediante el uso del sistema judicial. Durante su intervención, Correa explicó que el modus operandi actual busca vincular a figuras de la Revolución Ciudadana con supuestos financiamientos irregulares para debilitar la candidatura de Luisa González. Según el exmandatario, las recientes acusaciones contra Santiago Díaz, exgerente de campaña, simple y llanamente las que hizo Santiago, carecen de fundamento. Pero eso es lo que está pasando. Vamos a mirarlo al economista Correa. Ahora lo utilizan para denunciar que hemos tenido financiamiento venezolano. Ese es el muñeco que quieren armar para la campaña electoral de Luisa González, ¿no? Para empezar lo tienen a cárcel 4. Pregúntense ustedes por qué un acusado de violación está en una cárcel especial. La cárcel 4 es para los ex policías, porque si lo meten con los criminales comunes y corrientes los matan, si ellos persiguen a los criminales. ¿Por qué está en la cárcel 4? Que tiene internet, tiene visitas, está en pleno centro norte de Quito, en el norte de Quito, ¿no? Entonces es claro que lo compró el gobierno. Pregunten, el tipo que ahora dice, ay, mírame a los ojos, dígame la verdad, que diga la verdad. ¿Quién del gobierno lo visitó? ¿Con quién pactó? Para echar lodo con ventilador, ¿no? Y acusar sin pruebas, pero ya esta gente rompió todos los límites. Se trata de un acusado de violación, por si acaso. Apenas nosotros supimos del caso, la madre de la niña era militante nuestra, se averiguó con la madre de la niña y también supimos que le comentó a amigos cercanos, ¿no? Muy cercanos, que nos informaron, porque no puede aceptarse esa cosa, que no había sido violación. Sí se había sobrepasado con la niña de 12 años, pero no violación. Te sobrepasaste, miserable, es un crimen. Y así así no haya habido penetración, perdónenme el lenguaje, no la graficación de las cosas, pero así solo hubiera sido manoseo, etc. Yo de padre de esa niña te meto 10 balazos, miserable. Entonces cuando supimos eso, nosotros creemos en la presunción de inocencia, creemos en el debido proceso, pero cuando ya había evidencias tan claras, dijimos no, este tipo se va inmediatamente. Luis, que se metan en tu casa de madrugada, le toman foto en pijama para tratar de humillar, pese a que ha prohibido, con tus hijos ahí presentes, tus padres, a Suad Mansur, una de las mejores amigas de Luisa, a Patricio Chávez, un queridísimo asambleísta y amigo, ¿no? Mi solidaridad. Y comparen también, no perdamos la capacidad de asombro, juventud, no perdamos la capacidad de indignación, la celeridad con que tratan este caso. ¿Y qué hicieron frente a la denuncia de Mario Godoy vinculado con el narcotráfico? Acusado por todos lados, ese sinvergüenza que lo mantienen con uñas y dientes. ¿Cuánto sabrá de Novoa? ¿Qué hicieron con el caso Proven? 160 millones perdidos. ¿Qué hicieron con Petronovoa? ¿Qué hicieron con el caso Porsche? El autotentado en la Bahía. ¿Qué hicieron con la compra de terrenos en La Libertad por parte de un testaferro? 2.7 millones de dólares. Una pobre chica, hija de la empleada doméstica de la familia Gelliver. ¿Cómo se llama esta señora? Gelliver, ¿no? Y es que ya allanaron a la familia Gelliver. Sin vergüenza, tenemos fiscalía en una caja de delincuentes. Ya basta, están destrozando a la patria, ya basta. ¿Qué hicieron con la compra por medio de otro testaferro, a la Medios? 2.6 millones de Radiocentro en La Posta. Evidente que hay lavado de dinero, es evidente que hay testaferrismo. ¿Dónde están los allanamientos? Entonces es demasiado a indignarse por el ecuatoriano. En todo caso, como son mala fe mentirosos, pese a que son muy inescrupulosos y algunas veces se confunde falta de escrúpulos con astucia, con inteligencia, no es falta de escrúpulos, cometen errores. Entonces resulta que, ¿cómo se llama? Santiago Díaz, primero que ya es alto dirigente de la Revolución Ciudadana. Santiago Díaz no ha sido alto dirigente de la Revolución Ciudadana. Es que fue el gerente de campaña el 2023, cuando recién teníamos partido. Acuérdense que el 2019 persiguieron a todo el mundo, mucha gente se fue al exilio, y el gerente de campaña es ante el CNE, el que tiene que dar las cuentas, todo eso, pero no es el que dirige la campaña, pues de hecho en el 2023 el jefe de campaña propiamente fue Jorge Glass, ¿no? Pero además, o sea, lo que se dedicaba Santiago Díaz era a control electoral, y por eso los 8 celulares
que le encontraron. ¿Qué sembrarán en esos celulares ahora? Pero eran celulares de control electoral, por eso tenía 8. Pero además, mientras que en el caso Porsche no se puede abrir el teléfono del sospechoso porque no dio la clave, verán que aquí lo pueden abrir y van a inventarse cualquier cosa. Ya sabemos el modus operandi, ya sabemos esta forma de actuar. Es una estrategia no solo nacional, internacional por parte de los gringos, ¿no? Lo mismo hicieron en Venezuela. Capturan disque narcotraficantes, etcétera, y dicen, te meto 150 años preso o acusas a Maduro o acusas a Petro, probablemente el próximo seré yo. Pero en todo caso, ¿no? En Ecuador lo mismo, acuérdense que fue Capaya, ¿no? Lo trajeron a Ecuador, pero con tal de que nos acusen, tratamiento especial. Fue Pamela Martínez, y por supuesto Pamela Martínez poco menos que trabajaba en mi falda. Pamela Martínez no trabajaba ni siquiera en Carondelet, pero ustedes escuchan a Diana Salazar, y que era una asesora de extrema confianza que tenía su oficina al lado de la mía. Todo eso es mentira. Está Concienciado Santos, corrupto confeso del caso de Brecht, que ni siquiera fue acusado. Nadie de Brecht fue acusado. El único país donde no se acusó de Brecht. Pero le permitieron botar lodo con ventilador para condenar a Jorge Glass. Está Raúl Chicaiza, el caso de Ubalda, que yo lo llamé 2 veces por ordenar la captura de un delincuente, un simple policía, por el amor de Dios. Está Marcelo Lazo, que compañero de celda de Norero, que juró que 2 veces me había visto hablar por videoconferencia con Norero. Ya confesó que todo es mentira, salió del país porque no le cumplieron, porque teme por su vida. Daniel Salcedo, que también habló una serie de tonterías, ni me acuerdo. Y ahora Santiago Díaz, uno más en la lista. Entonces, ya basta, indígnese, pueblo ecuatoriano, indígnese, ¿no? Y por supuesto, podrá decir cualquier tontería, pero ¿qué credibilidad tiene un acusado de violación? Que lo tiene en una cárcel especial. Eso debería responder, porque esta es una cárcel especial. Pero en todo caso, ya metieron las extremidades, porque dice que en abril de 2023, y ya después le digo por qué escoge esa fecha, no les diré por qué escoge esa fecha, que efectivamente ese viaje de abogados, hubo un grupo de abogados que nos quería ayudar gratuitamente, sin comprarnos un centavo, pero tenían terror pues, de que sepan que se reunían con Corrientes. Fueron por Pasto, ¿no? Por vía terrestre hasta Colombia, y ahí cogieron avión a Venezuela. Entonces, por eso, como él tiene los tickets de avión, entonces él demuestra que hubo el viaje. Sí, el viaje hubo, ¿no? Pero es mentira que han enviado dinero del gobierno venezolano y para la campaña de Luisa González en abril de 2023. Resulta que en abril de 2023, pero escriban, anoten, queridos jóvenes, periodistas honestos, no había campaña electoral. La muerte cruzada recién se dictaminó mediados de mayo del 2023, es decir, nadie se imaginaba que iba a haber elecciones ese año. Luisa González, por lo tanto, no era candidata, era asambleísta y tampoco era presidente del partido. ¿Y por qué le va a dar la plata, $20.000? ¿Cuánto digo? $20.000 a Luisa González, que también es irrisorio. O sea, porque lo que saben de esto dicen, bueno, si se quiere transferir plata, etcétera, hay criptomonedas de 10.000 formas, pero $20.000 efectivos. O sea, ya es ridículo. Pero bueno, cualquier cosa se inventarán, cualquier cosa sembrarán en los teléfonos, y por si acaso. Ay, que no, que en los teléfonos estaba. Sembraron también, en el caso de sobornos, en la computadora de Laura Terán, los archivos verdes. Los sembraron en el 2018. Y si estamos equivocados, abran la computadora. ¿Por qué ningún juez ha dado paso a esa revisión que hemos pedido? O sea, los culpables son los que pedimos que se revisen las pruebas. Porque ahí también sembraron los archivos en el 2018 para forjar pruebas. Ni así pudieron acusarme a mí. Entonces, tuvieron que inventarse influjo psíquico. Para los demás se lo acusaron con eso. Entonces, no discutamos nada. Abran primero la computadora de Laura Terán y verifiquen cuándo fueron sembrados los archivos verdes, o cuándo fueron creados para dar lugar a la duda, y hablamos al día siguiente. Lo mismo van a hacer seguramente con los celulares de Santiago Díaz. A no creerle nada, ya le estoy explicando cómo este es el modus operandi. Son unos puercos, porque esta vez se trata de un acusado, no de corrupción, no de violencia, sino de violación a una menor de edad. Pero ya la persecución es brutal, y para desviar, para perseguir a la única organización opositora al gobierno, pero también para desviar la atención de un gobierno que es un verdadero desastre. Sí. Y vamos al caso Mario Godoy y la justicia. Qué pena, qué pena. Sí, a mí me han hecho mucho daño, yo no tengo por qué ocultarlo. No derramé una lágrima. Juré no derramar una lágrima hasta derrotarla. Ahí lloraré todo lo que no he llorado estos años, ¿no? La única vez que se me derramaron lágrimas fue de risa cuando Carlos Vera, contestando un Twitter mío que cuando diga, ay, me llamaron del gobierno de Moreno, pero no encuentro vuelo. Entonces solo llevo una maleta y mucha esperanza. Si alguien tiene una avioneta o algo. Además no ocupa mucho espacio.
Y me contesta, yo estoy muy contento con mi 1,70 m ni con escalera. Éramos ejemplo de toda Latinoamérica. Yo me encontré una vez inspeccionando una unidad judicial, una misión de Uruguay, que es uno de los países relativamente más desarrollados de América Latina, visitando la reforma de la justicia que había ocurrido en Ecuador. Éramos ejemplo para el mundo, la productividad aumentó, ya no había casos congestionados, ya no se cosían a mano los procesos, todo estaba digitalizado, nuevas instalaciones con vidrios, todo transparente, sistemas, controles, una maravilla. ¿Quién era el presidente del Consejo de Judicatura? Que no lo inventamos nosotros, por si acaso, porque ese también es el cuento. Un mal sistema hecho por la Constitución de Montecristi, no es la Constitución neoliberal de 1998, fue 97, 98, ¿no? Bueno, el presidente era Gustavo Yalp, doctor en Derecho por la Sorbona de París. Ahora es Mario Godoy, defensor de narcotraficantes. Antes fue la concuñada de Moreno. O sea, no tienen amor de patria, no tienen vergüenza. Son los peores. Los griegos llamaban a esto caquistocracia, perdón. El gobierno de los peores. Están haciendo todo para que lleguen los peores. La peor era Diana Salazar y la pusieron ahí para que persiga, porque los peores se prestan a todos, porque son tontos, no ilustrados, inmorales, ¿no? Ahora el fiscal de bolsillo es absolutamente ilegal. La comisión que han nombrado para el concurso fiscal, total, los peores. Y Mario Godoy, lo peor, vinculado con el narcotráfico. Él tiene derecho a defender narcotraficantes y su mujer también. Sí, a lo que no tiene derecho a defender narcotraficantes y querer dirigir la justicia ecuatoriana. Hay que tener un mínimo de coherencia, es inderis. Pero además todos los abusos y crímenes que ha cometido. Y lo están defendiendo con uñas y dientes. ¿Por qué será? Sabe demasiado, seguramente. Me estoy demorando demasiado ya. Tanto que hablar. Pero desde la Comisión de Fiscalización, este chiquito, ¿cómo se llama? Este corrupto Álvarez, Ferdinand Álvarez, le está defendiendo con todo, lo van a querer salvar. ¿Cuánto sabrá Mario Godoy? Ficha de Fausto Jarrín. Y verán que Fausto Jarrín, su hermano, está trabajando en la Consejo de Judicatura, tiene a toda su familia, sus amigos y sus socios trabajando por todos lados. Él lo puso ahí a Mario Godoy para manejar la justicia y se le derrumba el muñeco, pero no lo quieren soltar porque seguramente sabe demasiado. Pues si habla, habrá un gran costo para el gobierno. ¿A qué le teme? Están sosteniendo a Godoy con un costo político evidente. Significa que sabe demasiado Godoy, pero ese pillo no debe estar un segundo más en la justicia. Le ha hecho demasiado daño al país, le ha hecho demasiado daño al sistema de justicia. No pueden tener un tipo tan cuestionado, tan inmoral, tan inescrupuloso, dirigiendo la justicia de nuestra patria. Y lo otro que ha sucedido estos días, el caso Epstein. Perdonen que sonríe, es algo muy grave, asqueroso, sinvergüenzas, pedófilos. Pero, ¿cuántos lo dirían de izquierda? Pues están en esos files. ¿Dónde están? Pues Lula, Maduro, Chávez, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales. No. Está Trump, está Aznar, está Pastrana, está Salinas de Gortari, creo. Está Kennedy, Robert Kennedy Jr., el padrino de bautizo de Noboa, compadre Álvaro Noboa, compadre de Anabel así. Verá que si siguen buscando encontrarán maravillas ahí, ¿no? Entonces, esa es la gente que dirige el mundo, dan asco. Y ustedes han escuchado a la derecha latinoamericana, no solo ecuatoriana, han escuchado a ADN, su bloque en la asamblea, pedir una resolución de la asamblea rechazando a los pedófilos. No, calladitos están. Nadie nombra de esta derecha, oligarquía entreguista, a Trump por su nombre, un pedófilo, acosador sexual, un dañado, un tipo malo. Pero ese tipo dirige el país más poderoso de la historia. Y hay gente, vasallos latinoamericanos, que se inclinan ante un tipo tan dañado, tan inmoral. Ahí no llaman las cosas por su nombre, ¿no? Sinvergüenza. Resulta que Jean-Luc Brunel, socio de Jeffrey Epstein, organizó 2 desfiles de moda en Ecuador con Epstein como jurado. Uno en el año 2004 y otro en el 2006, cuando yo no era presidente todavía, ¿no? Porque ahí las coloraditas amargadas quieren involucrarme a mí y algunos periodistas ya dan risa, ¿no? Porque este sultán, ¿cómo se llama? No está aquí anotado, no me acuerdo el nombre del sultán, ¿no? Que tenía la inversión de DP World en el puerto en Pozorja, y que ha dicho que tiene conexiones con Ecuador, ni siquiera con el gobierno, ¿no? Directa. Y que el presidente quiere reunirse con él 4 horas. El presidente reunirse mostrándose, seguirán dándose con la piedra entre los dientes. Los corruptos siempre fueron ellos, los dañados. Los que más te hablan de familia, moral, buenas costumbres, son estos pedófilos sinvergüenzas. Hay excepciones, no quiero generalizar, no me gusta generalizar, pero caramba que cada día son más excepcionales, perdónenme, las excepciones, ¿no?
Y los que más hablan de estas cosas son los más dañados. Y aquí vemos esa derecha curuchupa contra el comunismo, por defender la fe, la familia, contra los LGBTI, contra los migrantes. Reina de pleitesía, un tipo como Trump, un pedófilo, acosador sexual, un dañado, un tipo malo, inmoral, ¿no? Bueno, les decía que hubo 2 desfiles de moda. Es que no tiene nada de malo, pero me parece que fueron desfiles de moda de adolescentes. Eso sí tiene mucho de malo. Son ridiculeces y normalmente sirve para esta clase de cosas. En el 2020 ya salió un artículo sobre esto. Yo dije, en el 2020 puse un post, era Twitter en esa época, Twitter, investiguese, que se investigue. No hizo nada Diana Salazar. Ojalá que investigue quiénes estaban detrás de estos desfiles de moda y quiénes verdaderamente tenían contacto en Ecuador con Epstein. No se está investigando. Ahí van a salir nombres de ecuatorianos. ¿Okay? Pero da asco realmente, ¿no? Por eso le decía, el mundo está muy raro, porque esto hace unos años hubiera sido impensable. Y si ocurría, tambaleaban los gobiernos involucrados. Aquí no pasa nada. O sea, Trump, el gobierno de Estados Unidos está dirigido por un dañado, involucrado hasta el cuello en el caso de Epstein, de pedofilia, pederasta, acosador sexual, acusado de abuso sexual, de violación, y no pasa nada. Por el contrario, la oligarquía latinoamericana rinde pleitesía. Y también tuvimos el caso de Liam, ¿no? El niño de 5 años, ecuatoriano, detenido en Estados Unidos. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? Bueno, los que se imaginaron otra cosa estaban totalmente equivocados. Yo he vivido en Estados Unidos, quiero mucho al pueblo estadounidense, que en general es un pueblo bueno, sencillo, trabajador, pero con una moral para afuera y otra moral para adentro. Pero en la Segunda Guerra Mundial metieron 140.000 japoneses nacidos en Estados Unidos. Algunos tal vez no, la mayoría nacidos, pero descendientes de japoneses en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces nos andan por las ramas esa gente. Y ahora pues persiguiendo niños de 5 años, metiéndolos presos. ¿Qué les pasa, por Dios? ¿Qué les pasa? Y lo más triste, nuestra Cancillería no hizo absolutamente nada. No me dan con cuentos sin vergüenza. No me dan con cuentos, vasallos y payos. No dijeron nada, le dieron la razón al ICE. Immigration and Customs Enforcement. ICE, eso significa ICE. Le dieron la razón, ¿no? Aquí Liam fue liberado gracias a los congresistas de Estados Unidos. Porque las voces más fuertes contra la agresión a Venezuela, las voces más fuertes contra el ICE, vienen del propio Estados Unidos, porque sí es un país que tiene reserva moral, porque como le decía, el norteamericano promedio es alguien bueno, no acepta estas barbaridades, muy apegado al Estado de Derecho. Lastimosamente cree que el Estado de Derecho es solo para Estados Unidos, no para afuera. Pero las voces más indignadas han surgido del interior. Nuestro abrazo a la familia de Liam, a todos nuestros migrantes que mantienen la dolarización. Miren, no me gusta ponerme ejemplos, pero la gente que me conoce sabe que pasaba el caso de Liam, le mandaba el avión presidencial a recoger a él y a toda su familia y le aseguraba trabajo en Ecuador para que no tengan que humillarse de nuevo en tierras extrañas. Acá no hicieron absolutamente nada de estos indolentes, ¿no? Y bueno, la lucha debe ser por un país donde nadie más tenga que salir contra su voluntad. Yo estoy en una casa de migrantes, son para mí mi inspiración, mi ejemplo, ¿ya? Y mi mayor orgullo como gobierno, revisen joven, es que por primera vez en la historia el flujo migratorio se revirtió. Empezaron a regresar decenas de miles de migrantes al país durante nuestro gobierno. Tal era la prosperidad, tal era la justicia, la esperanza que se vivía, se sentía, se olía. Vinieron gente de propio primer mundo, muchos profesionales españoles, porque había crisis en el primer mundo, el 2008, la crisis subprime. Venía gente de África, doctores que encontraban en nuestros hospitales, africanos, del Medio Oriente, de sectores muy lejanos, porque Ecuador era ejemplo para América Latina y para el mundo. Hoy somos el mal ejemplo para el mundo. Es muy triste lo que ha pasado. En todo caso, gracias al congresista estadounidense Joaquín Castro por sus esfuerzos por la liberación de Liam y su padre Adrián, y a rechazar la indolencia del gobierno de Noboa y agradecer a nuestros migrantes. Sostienen la dolarización, no son las políticas de Noboa. Si se ha reducido algo la pobreza, es por la plata que mandan los migrantes a su familia, porque el resto no sirve para nada. Pero es muy grave la situación, y se lo ha dicho hace algunos meses. El balance petrolero, la diferencia entre los hidrocarburos que se importan, porque no tenemos refinería, y el petróleo crudo que se exporta, y es prácticamente cero. ¿De dónde sale el dinero para mantener la dolarización? Los 6.000 millones y más, récord, que están mandando los migrantes en remesa, gracias a nuestros migrantes. Vamos, fuerza, pueblo ecuatoriano, a indignarse frente a estos sinvergüenzas. Ojalá que constitucionalmente podamos revocar el mandato de este sinvergüenza. Por supuesto, se dan los formularios. Eso es una llama que se prende en una llanura seca, ¿no? De paja seca, de paja.
Bueno, seca, está bien. En todo caso, no lo van a dar. Los delincuentes que están como autoridades electorales van a proteger por todos los medios a Noboa. Ya lo protegieron en el fraude de abril 13 de este año. Él no ganó del año pasado, él no ganó las elecciones. Esos resultados son imposibles. No es posible retroceder en 16.000 mesas. No es posible, ¿ya? Pero por eso no quisieron abrir una sola urna, porque sabían que cambiaron los bolígrafos. Hicimos hasta un video, ya reprodujimos el procedimiento, pero por eso no quisieron mostrar una sola papeleta. Maduro era dictador, hizo trampas en elecciones porque no mostró una sola papeleta. No van a mostrar una sola papeleta y el mundo no dice nada. Esa es la hipocresía que vivimos. Pero indignarse, ojalá se le pueda revocar el mandato, si no nos acaba de destrozar este sinvergüenza nacido en Miami. En todo caso, compañeros, a no perder la esperanza, a cuidarnos. La persecución es brutal, seguirán con calumnias. Tengan siempre claro, a no creerles nada, que los corruptos siempre fueron ellos y que nos gobiernan verdaderos delincuentes. Leer comentarios, es que ¿cómo leo? Pues aquí se cita Blanca y Mariela, el pueblo te necesita presa y el pueblo nos necesita todo, ¿no? Eres el mejor presidente de Ecuador, bueno, muchas gracias, así como Alfaro, pasa muy rápido, te amo Rafael, muy bien, yo también la amo, está bien, ok. Bueno, preguntas, ¿por qué cree que Noboa viaja tanto a Emiratos Árabes Unidos? ¿Quién fiscaliza esos viajes? El último no fiscaliza nada, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, todo está comprado por el poder económico, ¿no? Y por el poder oligárquico. Nunca habido, donde recuerdo, tanta concentración de poder en la oligarquía ecuatoriana, y eso es tremendamente grave. ¿Por qué viaja tanto a Emiratos Árabes Unidos? Es sospechosísimo. Y coincidencias en pascuales, como dicen en mi tierra. Emiratos Árabes Unidos es un paraíso fiscal y es donde de acuerdo a informes de inteligencia, radica la Junta del Narcotráfico. Como no tiene extradición, van los jefes del crimen organizado a Emiratos Árabes y ahí se organizan y de ahí dirigen todo. Y a cada rato va Noboa, en cuyos contenedores de bananas se porta la droga a Europa. Coincidencia en pascuales. ¿Cómo podemos hacer nosotros jóvenes para integrarnos al RC5? Hablen con las directivas provinciales, ¿no? Se va a hacer elecciones en 2 meses, renovar las directivas cantonales, provinciales. Por si acaso es un mito que Noboa nos gane los jóvenes. Todas las encuestas nos dicen que le ganamos y con amplitud. Paradójicamente, donde nos gana es 50 años para arriba. Los que vivieron la década ganada. ¿Y saben por qué? Porque son los que más consumen, pues. Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo. Los jóvenes ya se informan con redes. Y pese a que la red está infectada por esta gente, bueno, algo tenemos de influencia. En cambio, a nivel de mafia mediática, todo es hegemónico, no hay nada, no hay alternativa. Hasta los medios públicos están totalmente corrompidos. Entonces, la gente de 50 años para arriba, esa clase media de Quito, de Guayaquil, que desayuna, almuerza y merienda viendo televisión, Teleamazonas, Ecuavisa, es la que más favorece a Noboa. Los jóvenes ampliamente, ni siquiera precadamente, están con la Revolución Ciudadana. Somos el único movimiento verdaderamente oposición. Hablen con la dirigencia y para que se integren a la formación política, a la participación, a la activación. ¿A qué cree usted que se debe el silencio de otros actores políticos? Porque los únicos opositores somos nosotros. Toda la derecha se ha unido alrededor de Noboa para acabar de llevarse en peso la patria, y la única oposición que queda es la Revolución Ciudadana, ¿no? Sin claudicaciones, sin pacto bajo la mesa como querían ciertos sectores, por eso tanta oposición a Luisa, frontalmente, con honestidad, con lealtad hacia el pueblo ecuatoriano. Finalmente, el exmandatario hizo un llamado a la reserva moral del pueblo ecuatoriano para resistir lo que considera un desmantelamiento de la patria. Defendió la labor de los migrantes, afirmando que son sus remesas las que sostienen la dolarización y no las políticas del actual gobierno de Daniel Noboa. Correa concluyó reiterando su confianza en la Revolución Ciudadana como la única fuerza de oposición real y exhortó a la ciudadanía a no perder la esperanza frente a las calumnias mediáticas. Entre anécdotas personales sobre su vida sencilla y regalos recibidos de la militancia, reafirmó su compromiso de seguir luchando por recuperar la prosperidad y la justicia que, según su visión, caracterizan a la década ganada, donde se vivió de verdad muy bien, donde hubo una época de paz, de tranquilidad. Esperemos que algún momento vuelva aquello. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado.
Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.